Hola, en este video mostraré un programa que simula el envío de información de un host a otro, considerando la encapsulación, segmentación y multiplexación del mensaje. Para ello, en mi programa, creo dos computadores que actuarán como emisores y un servidor que será el receptor de los mensajes. La idea básica del programa es mostrar las diferentes capas del protocolo TCP/IP por las que pasa el mensaje antes de llegar al receptor. El programa consiste básicamente en lo siguiente. Primero, creo mis hosts, luego cada host puede enviar mensajes a otro. Ese envío de mensajes implica lo siguiente. Pasa a la capa de aplicación. La capa de aplicación se encarga de comunicar con la capa de transporte. La capa de transporte se encarga de segmentar el mensaje, que en este caso lo segmenta en tamaño de datos de 4 caracteres, solo para simplificar la simulación. Y luego añade distintos encabezados a cada segmento. Esos encabezados, en este caso de la simulación, son un número de secuencia que me va a indicar luego el orden en el que van cada segmento, el puerto del emisor y el puerto de destino, que me permiten direccionar el mensaje en la red. Luego de segmentar el mensaje, la capa de transporte se comunica con la capa de red y la capa de red le agrega más información a los segmentos. En esta capa, los segmentos pasan a llamarse datagramas. Bueno, a los segmentos se le añade la información, en este caso, que le llamamos encabezado IP, que básicamente consiste en una suma de verificación que me va a permitir determinar cuándo recibí todos los paquetes, el protocolo que utiliza en la comunicación, el IP del emisor y el IP del receptor. Una vez agregados los encabezados, la capa de red se comunica con la capa física y la capa de enlace de datos. En esta capa se vuelve a agregar información a los datagramas que vienen de la capa de red, y esa información que se agrega es la cabecera Ethernet, en la que le agrego el protocolo por el que me estoy comunicando, en este caso IP, la MAC de origen y la MAC de destino. Asumo que estos datos ya los conocen los hosts por medio de otros protocolos que se ejecutaron anteriormente. Bueno, una vez en la capa física y agregado la cabecera Ethernet, se envían los datos al switch. Y el switch se encarga de recibir las tramas. En el caso de esta simulación, cada trama se va a guardar en un array list, y voy a esperar a que lleguen los mensajes del otro emisor, del emisor 2, que va a enviar al receptor 1 el mensaje 3 tristes tigres, que va a pasar por las mismas capas que mostré anteriormente. Bueno, una vez que están los mensajes en el switch se encarga de enviar las tramas
a los hosts. En el caso de esta simulación, las tramas se van a enviar en tipo broadcast, o sea, se van a enviar a todos los hosts de la red. Y cada host va a determinar si el mensaje iba direccionado a él o no. Me olvidaba acá un detalle importante. Al enviar las tramas, se hace al azar. Entonces, puede pasar que se envíe una trama del mensaje Hola Mundo y luego una trama del mensaje Tres Tristes Tigres y luego al final se envíe otra vez una trama del Hola Mundo. O sea, pueden ir intercambiándose. Que eso es la multiplexación de los datos. Una vez enviado al host, el host recibe la trama y la capa física y enlace de datos se encarga de recibir esa trama y saca de la trama, de cada trama enviada, la MAC y determina si esa MAC es igual a la MAC del host que está procesando los datos. Si es igual, va a pasar a la capa de red la trama. Si no, va a dejar ahí el mensaje. Y no va a seguir ejecutándose. Bueno, en el caso de que sí corresponda con la MAC, va a pasar a la capa de red. Y la capa de red va a recibir el datagrama y va a decodificar el encabezado IP del datagrama. Una vez decodificado el encabezado IP, envía ahora el datagrama sin ese encabezado a la capa de transporte. La capa de transporte recibe el segmento y acá cada segmento va a quedar guardado en un hashmap en que se va a determinar de qué emisor viene y cada ubicación del hashmap va a corresponder a un emisor para que los mensajes vayan quedando más ordenados. Bueno, acá va a recibir los mensajes y lo va a guardar en ese hashmap, pero una vez que se verifica que el origen, o sea, que el tamaño de datos recibidos del origen es igual a la suma de verificación que venía en el segmento, si se valida eso, se dice que ya llegaron todos los segmentos de un mensaje enviado. Por lo tanto, ahora puedo pasar todos los segmentos que recibí a la capa de aplicación. La capa de aplicación se va a encargar ahora de rearmar el mensaje. En este caso, ordena los segmentos por el número de secuencia y arma el mensaje, lo convierte en un string. Y ahí almacena el mensaje en el host de recepción. Y ya al final se imprimen los mensajes de cada que llegaron al receptor. En ejecución, el programa se ve así.
acá creo los dispositivos que están todos conectados al router. Envío el mensaje desde el emisor 1 al receptor 2, hola mundo, y desde el emisor 3 al receptor 2, 3 tristes tigres. Acá me dice que hola mundo pasa por la capa de aplicación, por la capa de transporte, y pasando por la capa de transporte, segmenta el mensaje en la capa de transporte, y acá se ven los segmentos que genera. Como se ve, divide en máximo 4 caracteres los datos y le agrega los encabezados. Luego envía los segmentos a la capa de red y en la capa de red agrega información a los segmentos. Ahora los mismos segmentos que pasé le agrega estos encabezados que pasan a llamarse datagramas. Luego se envían los datagramas a la capa física y la capa de enlace de datos, y en esta capa nuevamente se vuelve a agregar información. Luego se envían al switch y el switch recibe las tramas. Luego ocurre lo mismo con el mensaje 3 tristes tigres. Acá están los segmentos, los datagramas que genera en la capa de red, las tramas generadas en la capa física y de enlace de datos, y los envía al switch y el switch los recibe. Ahora el switch le doy la orden de enviar los datos y va a enviar las tramas al azar, que va a simular la multiplexación de los datos. Y cada trama se va a enviar en tipo broadcast a todos los dispositivos de la red. Cada host va a recibir las tramas y va a determinar en base a la información contenida en la trama si le pertenece o no el mensaje, si va dirigido a él o no. Si le pertenece, lo va a enviar ahora a la capa de transporte, le va a quitar, lo envía a la capa de red, quitándole parte del encabezado. La capa de red decodifica el IP del datagrama y ahora lo pasa a la capa de transporte, quitándole nuevamente el encabezado. Y acá se ven todas las tramas que se están enviando. Bueno, y acá la capa de transporte recibe un segmento y avisa que ya llegaron todos los mensajes, o sea, todos los segmentos de un mensaje enviado. Por lo tanto, ahora la capa de transporte se comunica con la capa de aplicación y la capa de aplicación va a ordenar y unir los segmentos. Este es de uno de los mensajes. Y acá está el otro. Bueno, y estos salen porque se comprueba por cada trama enviada y por cada host. Y acá luego imprimo los mensajes en el receptor, en el dispositivo de destino, y podemos ver que están los mensajes nuevamente armados: hola mundo y 3 tristes tigres. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.